Abro hilo de El caso de John List y el caso casi perfecto. Asesinó a toda su familia para sanar sus almas y casi se sale con la suya. El 9 de noviembre de 1971 fue un día infame para el pueblo estadounidense. Esa jornada acontecieron los hechos que posteriormente se conocieron como uno de los asesinatos en masa más desgarradores de la nación norteamericana. John nació en Bay City, Michigan, Estados Unidos, el 17 de septiembre de 1925, y a principios de los años 50 conoció a su primera esposa, Helen Morris Taylor, una viuda que había perdido a su marido en Corea y vivía cerca de John junto con su hija Brenda. Tras el matrimonio, la pareja se mudó al sector de Westfield, en Nueva Jersey, y luego de casarse tuvieron a Patricia, un año después a John Jr. y 2 años después a Frederick. En los primeros años de la pareja todo parecía color de rosas. John obtuvo un buen puesto en un banco local, lo que le dio una importante solvencia económica. En ese marco, Helen quiso mudarse a una mansión llamada Bristol, que contaba con 19 habitaciones, mucho más de lo que la familia necesitaba. Para que eso fuera posible, John le pide dinero a su madre a cambio de que viva con ellos, ya que era un lujo que él solo no podía mantener. Un año más tarde, John perdió su trabajo. Helen se hizo alcohólica y adicta a los tranquilizantes. Un día, Helen le confesó a John que tenía sífilis, una enfermedad venérea que le había transmitido su primer esposo. John, al enterarse de esto y desesperado por sus problemas económicos, empezó a planear cómo terminar con todo. Finalmente, el 9 de noviembre de 1971, John, con toda la tranquilidad del mundo, despertó a sus hijos, el de 16 años, el de 15 y el de 13 años, para que se ducharan y bajaran a desayunar antes de ir a la escuela. Desayunó con ellos y sonrió al tener otra mañana junto a sus hijos. Una vez que los chicos se fueron, John asesinó a Helen de un tiro en la cabeza. Después asesinó a su madre en su habitación. Finalmente, cuando los hijos volvieron de la escuela, corrieron con la misma suerte. Limpió la sangre, se sentó a cenar y se fue a dormir. A la mañana siguiente, bajó el aire acondicionado de su casa para preservar los cuerpos y escribió una carta de confesión de 5 páginas a su pastor. Recortó su rostro de todas las fotos familiares que había en la mansión, salió por la puerta y cerró con llave. Cabe mencionar que John se había metido en una especie de religión, en donde pensaba que su familia estaba yendo por un camino poco sano. Por ejemplo, su hija le había confesado que quería meterse a teatro, y para John era una profesión degenerada. Previamente avisó al cartero, al lechero, a los profesores de sus hijos y a su jefe, que junto a su familia dejarían de urgencia la ciudad por unas semanas, debido a que tenían que cuidar a un familiar que estaba agonizando. Viajó hasta Denver. Allí solicitó una tarjeta de seguridad social a nombre de Robert Clark. Consiguió un trabajo como cocinero de comida rápida y comenzó su nueva vida. Finalmente, el crimen salió a la luz un mes después gracias a los profesores de los niños, ya que Patricia, en una ocasión, le había contado a uno de sus profesores que tenía miedo porque creía que su padre podría asesinarlos en cualquier momento. Cuando los efectivos ingresaron a la mansión, se encontraron con una trágica escena.
una fila de cuerpos en descomposición y la carta de confesión de Liszt, en la que explicaba que había matado a toda su familia para salvar sus almas. Por una parte, a su esposa por su pasado y a sus hijos por el camino que estaban tomando. En especial Patricia, la cual estaba estudiando teatro. Eso era indigno para John. John se volvió a casar con una mujer llamada Dolores. Encontró un trabajo estable como contador y tenía una buena vida. Sin embargo, en 1989, el programa de televisión America's Most Wanted repasó los crímenes de Liszt para que la audiencia ayude a dar con su paradero. Pero había un problema, ya habían pasado 18 años desde el caso, y obviamente John había cambiado físicamente. El creador del programa y conductor pidió al escultor forense Frank Bender que creara un busto de John para que la gente supiera más o menos cómo lucía en 1989, y tuvo éxito. Cuando el programa salió al aire, Wanda Flannery y su hija Eva Mitchell descubrieron que se parecía muchísimo al que era entonces su vecino. El FBI llegó hasta la casa de Clark, o sea John, en Richmond, Virginia, y encontró a uno de los criminales más buscados por la agencia federal. Fue arrestado y acusado de 5 cargos de asesinato en primer grado. Tras un juicio en su contra iniciado en abril de 1990, casi 19 años después, el jurado lo declaró culpable de los 5 cargos. Fue sentenciado a 5 cadenas perpetuas consecutivas. Finalmente, el 21 de marzo de 2008, tras 18 años en prisión, John Emil Liszt falleció a los 82 años, producto de complicaciones derivadas de una neumonía. Cierro hilo.